Buenos días a todos, hermanos, hermanas, aquellos que nos visitáis también por primera vez, pues muy bienvenidos. Estamos acercándonos a la Navidad y es por eso que estas semanas estamos predicando acerca de lo que ocurrió en Navidad y las bendiciones que trajo consigo con la Navidad, ¿no? Así que esta serie de predicaciones se titula El Regalo. De alguna manera este regalo es Cristo, pero estamos viendo diferentes bendiciones que vienen a raíz de lo que es el nacimiento de Jesús, bendiciones hacia nosotros. Y la semana pasada estuvimos considerando que uno de los regalos es la paz, una paz que puede perdurar en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Esa paz está fundamentada en la restauración de nuestra relación con Dios. Dios está a nuestro favor en Cristo Jesús, así que aquel que tiene el control de todas las cosas es aquel que es nuestro Padre, que cuida de nosotros, y es por eso que esa paz puede perdurar hasta el final. Hoy vamos a ver otro de los regalos, vamos a desenvolverlo, y lo que encontramos ahí es el regalo de una conciencia limpia. Y esto de la conciencia es algo que quizás no solemos hablar demasiado desde el púlpito o en nuestras conversaciones, pero es algo de lo que la Biblia habla, nuestra conciencia. ¿Nos acusa o no? Así que una de las cosas que pueden robarnos más la paz, como personas y como creyentes incluso, una de las cosas que más nos pueden inquietar y turbar en la mente, es precisamente eso, tener una conciencia que te está acusando, ¿no? Especialmente cuando sabes que no estás haciendo las cosas como deberías, cuando hay pecado en tu vida y no dices basta, ¿no? Cuando llevas tiempo frío con el Señor y eso continúa y nunca llega el día en que dices hasta aquí, ¿no? Esa conciencia de pecado nos acusa constantemente, ¿no? Y es posible que incluso cuando confiamos en el Evangelio y confiamos en Cristo, tengamos dudas o miedo o temor al acercarnos a Dios, ¿no? Vienen pensamientos como, ¿cómo yo, siendo tan miserable como soy, cayendo en lo mismo siempre, cómo puedo acercarme yo a Dios, ¿no? ¿Cómo Dios va a aceptarme? ¿Cómo va a recibirme bien cuando yo sé incluso mis pecados? Así que esto es algo de lo que la Biblia habla. Y de hecho vivir en este temor, en esta conciencia sucia todavía de pecado, es no abrazar el Evangelio por completo y no ser impactado por él. Y también es no entender bien qué es lo que sucedió con el nacimiento de Cristo en la Navidad. Así que me gustaría que leyéramos un texto que está en Hebreos capítulo 10. Es un texto bastante profundo, así que me gustaría pues explicarlo lo mejor posible. Pero quiero que estéis atentos a la lectura. Es Hebreos 10 del 1 al 10, vamos a leer, ¿vale? Dice así el autor de la carta a los Hebreos. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fijaos, ahí sale. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, está hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos estás complacido, en los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Hasta aquí el texto de hoy. El autor de la carta a los Hebreos está escribiendo a hermanos que estaban siendo tentados a volverse a la ley, al sistema de sacrificios. Y tiene que recordarles que no, que ya Cristo ha llegado, el Salvador. Si os acordáis, antes de la venida de Jesús, Dios una vez liberó a su pueblo de Israel en el monte Sinaí, le dio una ley. Una ley que hablaba de qué, pues de cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. O sea, es una ley que nos habla de cómo, le hablaba al pueblo de cómo debían convivir entre ellos, pero también
cómo debían relacionarse con Dios. Y una de las cosas que está clara en la ley es que tú no puedes acercarte a Dios de cualquier manera, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es justo completamente. Y el problema es que nosotros no. Así que la ley establece que el alma que peque, esa morirá. Entonces tenemos un problema. Y Dios soluciona eso de una manera. Dios ama a su pueblo, quiere que se siga relacionando con Él, así que establece un sistema de sacrificios que lo que hacían era cubrir temporalmente el pecado del pueblo. De esta manera Dios no derramaba su ira en el instante, ¿no? Y les permitía pues vivir. Ahora, aunque esto parezca una solución, no era la solución definitiva. Y de hecho lo que hacía era crear una conciencia de pecado muy grande en el pueblo. ¿Por qué? Imagínatelo por un momento, ¿no? Era un recordatorio constante de que tú eres pecador. Dice que año tras año se ofrecían los mismos sacrificios, ¿no? Tener que ofrecer sacrificios cada vez que pecas te está recordando constantemente de que estás pecando, de que tú no eres digno de acercarte a Dios. Así que ese sistema de sacrificios les estaban recordando que nunca estaban limpios definitivamente. Porque tú ofrecías un sacrificio, si al día siguiente pecabas, ese sacrificio ya no servía. Tenías que volver a hacer un sacrificio. Así que año tras año estabas ofreciendo sacrificios, y no solamente sacrificios, sino los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios había establecido ciertos sacrificios. Tú no podías inventarte un sacrificio más grande que cubriera más pecados, por así decirlo. Era el mismo, así que tú lo ibas a ofrecer porque sabía que eso te iba a cubrir tus pecados, pero sabías que no tenía el poder suficiente como para limpiarte definitivamente. Así que en el momento que volvías a pecar, otro sacrificio tenías que hacer. Así que las conciencias de ellos estaban manchadas, estaban intranquilas, estaban inquietos, porque sabían que no eran limpios de manera definitiva. Ahora, ¿por qué no estaban limpios de manera definitiva? Bueno, porque ellos sabían que la sangre de animales, de toros, de machos cabríos, nunca podía limpiar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado y un hombre tenía que pagar. Ni un ángel, ni un animal. Lo justo es que pagara un hombre. Así que ellos, a pesar de que estaban haciendo sacrificios por sus pecados, eran conscientes de que eso no podría quitarles los pecados definitivamente. Es más, estaba recordando constantemente que eran indignos, que no estaban limpios, que no eran puros delante de Dios, constantemente haciendo sacrificios año tras año. Así que si no podía quitar los pecados este sistema de sacrificios, bueno, ¿por qué Dios había creado un sistema? ¿Era defectuoso acaso? Bueno, no. Como dice el texto, el antiguo pacto, ese sistema de sacrificios y ritos apuntaban a algo que estaba por venir. Era una muestra de lo que vendría. Yo recuerdo cuando me iba a casar, que fui con Anaís a buscar los anillos, ¿no?, de boda. Una pareja nos dijeron, os compramos los anillos, ¿no? Y nos llevaron a una joyería y habían miles de anillos, ¿no? Y cada anillo pues tenía su color, sus detalles, si querías una perla, si no querías una perla, tenías montones, ¿no? Eran muestras de lo que sería mi anillo. Yo escogí, vale, yo quiero este color, de esta anchura, con esta raya aquí en medio, etcétera, etcétera. Pero esos anillos no eran míos, pero un día iban a ser míos. Esos amigos me dijeron que me lo pagarían, ¿no? Pero esos anillos me ayudaban a tener una idea de cómo quedaría mi anillo finalmente, ¿no? Igual con el álbum de bodas, ¿no? Fuimos ahí a ver el álbum de bodas y había miles de tipos, con la portada con tela, la portada con metraquilato, las hojas de tela, las hojas de no sé qué, de diferentes colores. Ese no era mi álbum, yo no salía en esas fotos, era una muestra, pero me ayudaba a entender cómo yo quedaría ahí. No había llegado incluso el día de mi boda, pero todas esas muestras a mí me ayudaban a saber cómo iba a ser ese álbum de bodas que quería para mí y para mi esposa. Lo mismo ocurre con la ley. La ley era una sombra de lo que había de venir. Era una muestra, algo que nos ayudaba a entender cómo sería la salvación definitiva de Dios. Es decir, Dios había prometido desde el Génesis ya a Abraham que vendría un Salvador, que Dios perdonaría los pecados del pueblo. Pero ese sistema de sacrificios no era la solución vendría más adelante. Ese sistema de sacrificios lo que hacía era ayudarles a entender cómo iba Dios a salvar y a perdonar sus pecados de una manera justa. Así que el autor de la carta a los Hebreos habla de esos sacrificios como una sombra. Cuando piensas en una sombra, tú cuando ves una sombra puedes saber de qué objeto se trata quizás. Puedes distinguir si es la sombra de un coche, de una persona, de un bebé, si es la sombra de un árbol, un edificio, ¿vale? Puedes ver la silueta,
pero no conoces el volumen de ese objeto, ¿sí? Tú no sabes de qué color es, solo ves una sombra, pero te ayuda a saber cuál es el objeto real, ¿no? Así que de esta manera el autor de la carta a los Hebreos habla de esos sacrificios como una sombra, te ayudan a entender lo que está por venir. Y en este texto se utilizan dos palabras, dice que la ley tenía la sombra, pero no era la forma misma de las cosas. Y para nosotros la palabra sombra y la palabra forma es muy similar, ¿no? Cuando piensas en la forma de algo, piensas en una forma pues, circular, triangular, piensas en la silueta, el contorno, pero no te dice mucho más que una sombra. Al fin y al cabo, para nosotros es más o menos lo mismo. Pero para los griegos, cuando se escribió esto, no. La palabra que se utiliza es la palabra imagen. Cuando tú ves una foto ya es diferente que una sombra, ¿verdad? Puedes ver ya los colores, puedes distinguir qué es lo que es perfectamente, pero es que era mucho más que eso. La palabra imagen para ellos es la palabra esencia. Así que lo que está diciendo es, la ley es una sombra, pero lo que viene con Cristo es el objeto real, es el Salvador de verdad, es aquel a quien estábamos esperando. Así que Cristo no era la sombra, era la realidad que tenía que cumplir. En Él se cumple todo. Es decir, la ley de Moisés, por ejemplo, daba mandamientos, ofrecía sacrificios, habían festividades, había un tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios, ahí en el lugar santísimo, había un sistema de sacerdocio, habían sacrificios, pero ¿era una sombra de qué? De que Cristo iba a venir y habitar entre los hombres, iba a ser el tabernáculo entre los hombres, el verdadero tabernáculo. En Juan 1:14, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, como sabéis, literalmente sería un verbo que no existe en castellano, ¿no? Sería como tabernaculizó, ¿no? O sea, puso su tienda entre nosotros. Cristo cumple los sacrificios como Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cumple también el sacerdocio como Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que nos representa a la diestra de Dios. Así que Él es la imagen, la esencia de todo lo que estaba hablando en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumple. Y mucho más que eso. ¿Cómo llama Pablo a Cristo? ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo? Por ejemplo, 2 Corintios 4:4. Dirá, en los cuales el Dios de este mundo, hablando Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es que la imagen, la misma palabra, es la sustancia, es Él mismo. La imagen de Dios. Un poquito más adelante, el versículo 6 dice lo mismo, dice al revés. Pues Dios, quien dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Es decir, en Cristo tú puedes ver a Dios mismo. Cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios, Colosenses 1:15, no está diciendo que viendo a Cristo te puedes hacer una idea de cómo es Dios. Te puedes, más o menos, ¿no? Está diciendo es que Él es Dios mismo. El autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículo 3, dirá lo mismo. Dice, hablando de Jesús, Él es el resplandor de su gloria. No es que tiene el resplandor de su gloria o que de alguna manera resplandece gracias a Dios. No, Él es el resplandor de su gloria. Es lo que hace que Dios sea Dios. Es como podemos verle. ¿Por qué? Porque es la expresión exacta de su naturaleza, de su esencia, de su ser. Cristo es Dios mismo. Por eso Jesús puede decir, cuando está hablando con Felipe, ¿no? Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Déjame verle un momento, aunque sea, y eso ya nos bastará. ¿Cómo responde Jesús a eso? Dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ya le ves. Yo soy su imagen. No hay otra imagen. Es Él. El Verbo es la imagen de Dios. Así que es por eso que en el Antiguo Testamento todo se cumple en Cristo. Todo eso era una sombra, una muestra de cómo iba a ser la realidad, cómo iba a ser ese Salvador, cómo iba a ser nuestra salvación. Alguien tenía que morir, ese es Cristo, no los corderos, no machos cabríos, sino alguien real, una persona, Cristo. Así que la conclusión que el autor de la carta a los Hebreos dice es, la ley no puede hacer perfecto a nadie. No puede limpiar a nadie, no puede limpiar las conciencias sucias del pecado de nadie. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitan el pecado. Esa es la realidad. Pero Cristo sí. Así que ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? De que realmente nuestros pecados han sido limpiados ya en Cristo, una vez para siempre.
Es más, también, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Versículo 5. Dice, por lo cual, al entrar en el mundo, Jesús dice, sacrificio de ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que sabiendo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, sino solamente cubrirlos provisionalmente, Jesús dice, he aquí, has preparado un cuerpo para mí. Y es que la Navidad es el recordatorio de que el Hijo de Dios dejó su trono, su gloria, para venir a este mundo roto de pecado, de llanto, de dolor, de rebeldía contra Dios totalmente, para habitar entre nosotros. Cuando recordamos o celebramos, porque lo celebramos con gozo, la Navidad, no estamos celebrando una imagen tierna de Jesús como un bebé, no. Celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que es muy diferente. Y la encarnación no es por un momento. La encarnación no es solamente que el Hijo de Dios por unos años aquí en la tierra toma la apariencia de hombre, se puede ver como si fuese un hombre. No, es que Él toma para sí una nueva naturaleza juntamente con la divina. Así que Jesús viene a ser Dios 100% y hombre 100%, no 50 y 50, o no más Dios que hombre, o no más hombre que Dios. Es Dios y hombre. Pero Jesús toma esa naturaleza para sí, para siempre. Jesús nunca más va a volver a tener forma de Dios, la abandonó. Se encarnó para siempre. Cuando resucita Jesús, ¿cómo resucita? Como hombre. Aquí están mis heridas. Aquí está mi herida en el costado. Cuando está a la diestra de Dios, ¿cómo está? ¿Como un espíritu? No, Él es un hombre y siempre será un hombre. Por eso siempre se va a poder compadecer de tus flaquezas, de mis flaquezas. No solamente porque lo experimentó aquí en la tierra durante 3 años. Él es hombre ahora. Sabe lo que es, sabe lo que sientes. Puede ponerse a tu lado, puede llevar tu carga, puede consolarte porque Él se ha encarnado y es hombre para siempre. Y esa es nuestra gloria, hermanos. Eso es lo que celebramos en la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios para siempre. Fijaos que Jesús nace como una naturaleza humana asumiendo las limitaciones. Jesús se cansaba, Jesús tenía que dormir. Acordaos, se durmió hasta en un barco que estaba lleno de olas. ¿Por qué? Porque no había dormido durante la noche anterior, había estado orando. Así que, como cualquier hombre, cayó agotado, se dormía. Esto lo podemos ver en la Navidad precisamente, ¿no? Un bebé, pero no era un super bebé con superpoderes, era un bebé que lloraba, que no podía vestirse solo, que le tienen que dar de comer. Jesús tenía que aprender a caminar como mis hijos. Tenía que aprender a leer, tenía que aprender a escribir. Era un hombre. Y asumió todo eso voluntariamente, por amor. Así que la reencarnación no se limita solamente a esos 33 años. Sigue siendo hombre y lo será para siempre. Fijaos, aquel que hemos leído, el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es la imagen de Dios, del Dios invisible, siempre esa imagen va a ser un hombre. Esto explota en nuestra cabeza, es un misterio que jamás podremos entender, pero es la realidad. Jesús se hizo hombre, es Dios y hombre a la vez. Así que el autor de la carta a los Hebreos ve este salmo, que es el Salmo 40, y lo cita hablando de Cristo, lo aplica a él. De manera que dice, sacrificios, ofrenda no has querido, ¿pero qué? Pero has preparado un cuerpo, para mí, un cuerpo. Y sabes, aquí está la solución del pecado. Puesto que sacrificios, ofrendas no has querido, la solución es esta. Tú has querido, ¿qué? Prepararme un cuerpo. Y esta frase nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, o más aún, del propósito de la encarnación. Y es muy interesante porque si tú vas al Salmo 40, hay una frase que es diferente, es precisamente esta. Si en el Salmo 40 en el hebreo se lee, tú has abierto mis oídos, o también podría decirse, tú has perforado mis oídos.
Pero ¿qué ocurre? Cuando se tradujo al griego el Antiguo Testamento que estaba en hebreo, esa imagen no podía tener mucho significado para la sociedad de entonces. Así que, ¿qué hicieron? Aplicar esa imagen en algo real que ellos pudieran entender. Cuando el texto hebreo habla de que Dios ha abierto los oídos, el oído es, la palabra oír, tiene la misma raíz que obedecer, están unidas, ¿vale? Oír y obedecer. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, primero alguien te tiene que dar la orden, ¿no? Así que se toma el oído como la parte de todo el cuerpo más importante para obedecer. Así que ellos tradujen como, me has preparado un cuerpo. ¿Por qué? Porque la obediencia no solamente se hace por el oído, en mi vida misma, con mi cuerpo, con mis manos, yo mismo voy a ser obediente hasta la muerte. Me has preparado un cuerpo, soy una víctima obediente. En el momento que Jesús nace como hombre, está sujeto a la ley, tiene que cumplirla, tiene que obedecer, sí o sí, está obligado. Así que Jesús voluntariamente se obliga a sí mismo, naciendo como hombre, teniendo un cuerpo, a salvarnos. Otro dato interesante es que otra lectura de esto puede ser, tú has perforado mis oídos, mis orejas. Y recordar que en la ley, en el Antiguo Testamento, cuando un siervo al séptimo año podía ser liberado con sus bienes, pero si el siervo decía, no, ¿sabes qué? Me quiero quedar con mi señor, quiero servirle siempre, bajo su protección, el amo que hacía le perforaba el oído. Así que de alguna manera, con esta imagen, lo que está haciendo es la misma cosa, ¿no? Cristo también, al hacerse hombre, estaba horadando su oreja, estaba diciendo, yo voy a ser siervo para siempre, te voy a servir para siempre. Como hombre en forma de siervo, voluntariamente se estaba obligando a sí mismo a ser obediente y obediente hasta la muerte. De manera que las dos ideas transmiten esta disposición y entrega de Cristo de obedecer a Dios. Así que el Espíritu Santo toma la Septuaginta y lleva esta imagen mucho más allá. Y es esta idea de obedecerte con todo mi cuerpo es una realidad que se cumple en Cristo. ¿Cómo? Porque Él se encarna. Porque Dios realmente prepara un cuerpo para Él. Y en ese preparar el cuerpo, naciendo como hombre, está obligado a cumplir la ley. Está obligado a ser obediente hasta la muerte. Pero esa precisamente es la solución. Fijaos que el versículo 8 sigue adelante y dirá, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas de holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, y en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Así que Jesús, en cuerpo, siendo hombre, cumplió la voluntad de Dios. Y es gracias a que fue obediente hasta la muerte, a que Él no pecó, que ¿qué hace? Él se ofrece a sí mismo como sacrificio por el pecado. No un cordero, no un animal, no un ángel, Él mismo, Dios, hombre, se ofrece como ese cordero perfecto. Ofrece su cuerpo, dice el texto, ¿no? Hablando de no solamente de su cuerpo, sino todo su ser, ¿no? Pero es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso la Navidad es importante, por eso celebramos la Navidad. Porque gracias a que Jesús es un hombre, puede pagar por nosotros. Así que Jesús viene a ser la solución definitiva. Ese sacrificio perfecto porque nunca había pecado, ese sacrificio perfecto porque era un hombre, no era un animal, ni un ángel, era un hombre real. Ese sacrificio perfecto porque era Dios, es el Hijo de Dios. Así que lo que consigue su sacrificio es santificarnos. Fijaos que la ley no podía hacer perfectos, ¿no? Dice, pero gracias a Cristo ahora hemos sido santificados. Y hemos sido es que ya lo has sido, no que lo serás. Es una realidad que ya se ha cumplido en Cristo. Ya han llegado los bienes venideros de los que hablaba el texto, ¿no? Ya disfrutamos de la justificación, de la santificación, de la adopción incluso. Somos sus hijos, ya disfrutamos de la vida eterna. La vida eterna que es ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que ya estamos disfrutando de una manera real de estos bienes venideros. Cristo es la solución. Y a diferencia del antiguo pacto, con todos estos sacrificios, año tras año, su sacrificio es ¿qué? Es una vez para siempre. ¿Por qué? Porque es poderoso, porque es real, porque es efectivo. Nunca más tendría que hacerse otro sacrificio, nunca más.
nuestros pecados pasados, presentes y futuros iban a ser limpiados, quitados para siempre. Dios cubría nuestros pecados por medio de sus sacrificios en el Antiguo Testamento, pero no los quitaba. Y si leéis Romanos 3, nos dirá que estamos alejados de alcanzar la gloria de Dios, no podemos alcanzarla. Pero ¿qué hizo Dios? Dios en su tolerancia, en su paciencia, tuvo paciencia con los pecados cometidos anteriormente. Y un día, en Cristo Jesús, los iba a condenar, los iba a pagar. Así que Cristo en la cruz sufre la agonía, el tormento eterno del abandono de Dios, de la ira de Dios, de su Padre. Todos los pecados antes de Cristo, presentes y futuros, fueron pagados en Él. Y esto es algo tremendo, dice el autor de la carta. Dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y esta palabra que Él quita es una palabra muy fuerte. Se habla de quitar como... es la misma palabra que se utiliza para hablar de destruir, de matar incluso. O cosas semejantes. Así que lo que está diciendo es, eso ya está fuera. No solamente esos sacrificios, sino esa manera de vivir con esa conciencia de pecado debe ser quitada ya. ¿Por qué? Porque ya disfrutamos de la salvación real. Cristo ya ha muerto, ya ha venido la realidad. No estamos viviendo bajo la sombra de algo que tendrá que venir después. Es que Cristo ya vino hace 2000 años. Fue el sacrificio perfecto. Por eso nuestra conciencia puede estar limpia ahora delante de Dios. Es interesante que cuando Juan habla precisamente de ese versículo que citaba antes, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, un poco más adelante, ¿qué dirá? Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido. Te la han dado. No has hecho tú nada. Tú lo has recibido. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron ¿qué? Hechas realidad. No es una sombra, es la realidad. Fueron hechas realidad por medio de Cristo Jesús. Así que Moisés los dio una ley. Ellos tenían que hacer cosas, tenían que ofrecer sacrificios continuamente. Esto es diferente, radicalmente diferente. La gracia es algo que tú recibes. No tienes que hacer nada, solamente creer. Lo recibes por la fe. No solamente lo recibes, sino que dice que ya son hechas realidad. Es que ya somos salvos, hermanos. Hemos sido salvados, solo esperamos a nuestro Salvador, a verle con nuestros ojos y estar en su presencia. Pero ya somos salvos. Tus pecados, mis pecados, presentes, futuros, ya han sido pagados, ya han sido perdonados. Esa es la realidad y eso es precisamente lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere que sepamos. Si vamos un poco atrás de la carta, del capítulo 9, versículo 14, fijaos lo que dice. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará ¿qué? Vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Cuanto más la sangre preciosa del Hijo de Dios, ella puede purificar tu conciencia de obras muertas, es decir, de todos nuestros pecados, o de obras de piedad no hechas con un corazón puro, o todo eso es purificado con su sangre. ¿Por qué? Porque su salvación es real. Es una realidad ya de la cual podemos disfrutar. Más adelante, en el texto que estamos leyendo nosotros, el capítulo 10, si vamos al versículo 19, sale la misma idea. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos que confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. O sea, no con fe, con plena certidumbre de fe. O sea, usa muchísimas palabras para decir, ves, es que no, Dios te va a recibir. Teniendo que el corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Ya nuestra conciencia, por mucho que nos acuse, sí, soy pecador, sí he caído, pero ahí está Cristo. Él me ha salvado. No podemos invertir el orden. Muchas veces vivimos cabizbajos. ¿Por qué? Porque sí, Jesús me ha salvado, pero es que yo tal. Dale la vuelta. Sí, eres pecador, arrepiéntete. Y mira a Cristo, porque Él te ha salvado, es una realidad, ya has sido santificado, ya has sido justificado, ya has sido aceptado por Él. Él está con los brazos abiertos. Acércate con plena certidumbre de fe.
No con certidumbre de fe, no con fe, sino con plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque descansa en Cristo, no descansa en cómo eres tú, si eres bueno o malo, si eres muy piadoso o menos. Descansa solamente en Cristo. Y lo interesante es que cuando esto ocurre, cuando estás limpio en tu conciencia por ver la salvación de Jesús, eso te mueve y te impulsa a servir al Dios vivo, como dice el texto. Es decir, recibir la gracia, aquel que recibe la gracia nunca se queda de brazos cruzados. La respuesta natural de recibir la gracia y la salvación es servir a Dios. De otra manera, de quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, ya soy salvo, realmente es una evidencia de que no has experimentado realmente la salvación, no has experimentado la gracia de Dios. Pero lo interesante es eso, gracias a la encarnación de Jesús, gracias a que sabemos que era un hombre real, gracias a que sabemos que Él hizo la voluntad de Dios sin pecado, gracias a que sabemos que era un hombre, su sacrificio es perfecto y para siempre, para aquellos que hemos creído y hemos confiado en Jesús. Y fijaos, hay algo muy interesante, con esto acabo. En el antiguo pacto, ¿qué dice el texto? Que era un recordatorio constantemente de sus pecados, ¿no? Y eso ofrecían sacrificios y eso te recordaba que estás manchado, no eres digno. ¿Cómo es el nuevo pacto? Jesús parte que su pan es su cuerpo, la encarnación, y dice, haced esto no en memoria de vuestros pecados, sino haced esto en memoria de mí. Cada vez que comáis de esto. Lo que está diciendo es, cada vez que comáis de esto, Jesús nos está diciendo, yo te he salvado, ya eres limpio, ya has sido santificado, ya has sido declarado justo. No hay nada más que podamos hacer porque has hecho todo. Así que es un recordatorio constante de su salvación, no de nuestros pecados. Y obviamente cuando tomamos de la Santa Cena es un buen momento para pedir perdón a Dios, de arrepentirnos, de alinear nuestro corazón con Él. Pero es un recordatorio de su salvación. Jesús que dice, cuánto gozo esperaba este momento para partir el pan con vosotros. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Él quiere que conozcamos que su salvación es completa y perfecta y estemos con una conciencia limpia. De lo contrario, estamos haciendo pequeño su sacrificio. Lo que da gloria a Cristo es hacer grande su sacrificio y acercarnos solamente confiadamente en Él a Dios con un corazón limpio. Así que es por eso que podemos tener una conciencia limpia. ¿Caemos en pecado igual que los israelitas después de arrepentirnos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El sacrificio. El sacrificio es perfecto, ya ha sido hecho, ya es una realidad, no estamos en la sombra, es verdad. La gracia y la verdad fueron hechas a realidad por medio de Cristo Jesús. Así que acerquémonos con confianza, con plena certidumbre de fe. No hay temor. Cuando te acercas a Cristo, no hay temor. Eres uno con Él. Y Él ha pagado por todos nuestros pecados. Y es una realidad. Disfrutémosla. Y que esto nos impulse a servirle solamente a Él, a adorarle solamente a Él, a darle gloria solamente a Él y a proclamar el Evangelio, especialmente en estas fechas.